Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Mayra Piñafiel y en este momento voy a impartirles la asignatura de lo que es CAD de redes. Entonces, básicamente, el día de hoy ya vamos a enfocarnos en lo que vamos a ver en la primera unidad y sobre todo en la parte de la estructura que vamos a ir realizando. Entonces, bueno, primero les voy a indicar que básicamente lo que es la asignatura de CAD se va a enfocar en tres tipos de unidades. Uno, CAD matemático, el CAD general o AutoCAD, y lo que también está enfocado a la parte de enfoques de la inteligencia del CAD para poder el manejo. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener tres unidades con lo que es cada matemático, AutoCAD y lo que es sistema de información geográfica. Obviamente vamos a tratar de alguna cierta manera que las clases sean tanto participativas y también sean enfocados a la parte teórica y práctica de lo que es la plataforma. Ahora, ¿qué es importante, chicos? A nivel inicial les voy a primero preguntar a que sean un poco interactivos, a ver qué conocen de CAD, de AutoCAD, qué podemos manejar en la parte de programación, porque basado en eso es lo que vamos a ir realizando a nivel inicial. Entonces, por favor, les voy a ir dando paso a cada uno de ustedes que se presenten y me indiquen en forma general qué conocimientos o qué saben sobre CAD y también qué conocimientos tenemos de programación, ¿no? Para poder, basado en ese, un poquito ir alineándome e ir generando ciertos enfoques para que ustedes puedan aprender. Entonces, les doy paso, les voy nombrando de uno en uno basado en lo que está registrado en lo que es Zoom y para poderles dar paso. Vamos con Doménica Lara. Otra cosa antes de darles paso, por favor, si me ayudan prendiendo también las cámaras de mis clases, sí les voy a pedir, porque como les digo, van a ser las clases interactivas. Ya en tal caso puede ser alguna situación que estén trabajando, ahí sí les podría decir que no necesariamente tienen que estar prendidas las cámaras, pero inicialmente sí les pido, por favor, que todos encendamos las cámaras, se vayan presentando y como les digo, qué conocimientos tenemos de CAD y qué conocimientos tenemos de programación. Vamos, Doménica, le doy paso. Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre es Doménica Lara y conocimientos de CAM no, la verdad no tengo ningún conocimiento. Gracias. Y de programación, Doménica, ¿qué conocemos? ¿Qué sabes de programación? Doménica, ¿me escucha? Sí, espérame un ratito. Ya, Eh, sabe que la verdad no, no me recuerdo en este momento ya, qué es de programación. ya le doy paso y no hay problema, Doménica. Vamos, Jonathan Orozco. Jonathan, Inge, buenas tardes. No importa, yo sigo trabajando todavía, no importa. ya no hay problema. Sí, no se preocupe. Ya, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Orozco. Y en base a su pregunta, lo que es en CAD, Ujú. más o menos un conocimiento se podría decir empírico todavía. Y en Ya. programación un poquito ya más, con más práctica en eso. Pero en base a programación se debería en qué programa o en qué lenguaje, porque varía y bastante. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Más que todo quería saber un poquito qué saben, si conocemos, por ejemplo, qué es una variable,
cómo puedo hacer operaciones aritméticas en programación, eso a nivel general, ¿no? Es para poder ir, digámoslo así, enfocándonos desde dónde debería empezar, ¿no? Porque CAD inicialmente, obviamente, sí le voy a alinear un poco también a la programación, pero si no tenemos las bases, obviamente vamos a empezar desde cero y vamos a fortalecer. La idea es de que ustedes aprendan, ¿no? Y ser interactivo la clase. Lo importante es de que si ustedes no entienden, si necesitan que repita, que haga más ejercicios, pues me lo pregunten y lo vayamos haciendo. No solamente sea teórico la clase, sino que sea más práctico para que ustedes puedan aprender. Entonces es por eso las preguntas. Gracias, Jonathan. Vamos, me dicen. José está trabajando, por el momento no hay ningún problema. No sé si puede hablar José o todavía no hay ningún inconveniente. Bueno, como dice que está en el bus, no hay ningún problema, José. No sé si puede hablar. Mm, logro escuchar. A ver, hasta mientras, José, pasemos con Natalie Gallegos. Buenas tardes. Me encuentro afuera, pero voy a ser breve. En programación conozco muy lo básico. Depende el lenguaje y la programación y el tipo de programa que utilicemos. Y el AutoCAD, tuve unas 3 clases, creo que me parece, un curso pequeño, pero no lo sé a profundidad. Ya, muchas gracias, Natalie. Vamos, Naula Guido. No se le logra escuchar. ¿Escuchan? Ahorita sí. Bien. Bueno, lo que le decía inicio, lo que es el CAD, casi no, primera vez escucho y no tengo conocimiento. Lo que es de programación, yo creería que lo básico sí, sí, sí de la Ya, programación. muy bien. Ya, muchas gracias. Y creo que con sí, y Natalie, sí creo que no tenemos a alguien más que esté en clases. ¿Ya? No hay ningún problema. La idea es de poder ir interactuando y ir realizando ciertos procesos. Lo que sí les pediría en el caso de que estén con un celular o que estén con una computadora, pues tengan el acceso para poder ir manejando a la par que yo les estoy explicando, puedan ustedes ir realizando en su computadora o en su celular, ¿no? Con la finalidad de que vayamos interactuando. Entonces vamos a empezar con la primera lección. Como les decimos, le decía, vamos a empezar con CAD matemático. Ahora, para poder hacer CAD matemático, vamos a utilizar un software que se lo conoce como MATLAB. MATLAB se utiliza o se emplea o se lo puede generar mediante en línea o mediante un escritorio. Entonces, vamos a conocer primero qué es MATLAB, cómo se enfoca la plataforma MATLAB y todas las estructuras, ¿no? Entonces, primero, inicialmente MATLAB básicamente es un programa que me va a permitir realizar cálculos mediante vectores, mediante matrices, pero basados en una programación. Esta programación viene a ser en un lenguaje estructurado. Es algo similar, por ejemplo, a C si lo han manejado o a un poquito a Java, dependiendo del lenguaje de programación que lo hayan utilizado, pero es súper básico, digámoslo así. No se utiliza los puntos y comas, no es que se va a utilizar diferentes estructuras específicas como ciclos, digamos, tantas palabras claves no lo van a hacer, pero sí es un programa que me va a permitir mediante números, ¿sí? Mediante vectores, mediante matrices, poder generar ciertos cálculos que me van a permitir generar y realizar procesos aritméticos y de ahí, de esos procesos aritméticos también pueda generar gráficos en 2 o en 3 dimensiones. Ahora, básicamente, MATLAB
se compone o tiene elementos básicos. En el escritorio vamos a tener, digamos así, el command Windows, el command historia, el current director, el help y el espacio que me va a permitir trabajar. Ahora, básicamente, los elementos básicos que yo voy a tener en lo que es la plataforma de MATLAB, yo puedo generar comandos y ejecutar ciertas instrucciones. Por ejemplo, yo le voy a decir, haga la instrucción de sumar, haga la instrucción de restar o haga la instrucción de calcularme la raíz cuadrada. Entonces yo le voy a dar funciones aritméticas, funciones lógicas, dependiendo de la estructura que yo tenga. Ahora, basado en lo que nosotros vamos a tener, un ratito minimizar, nosotros vamos a tener, esta va a ser mi escritorio, digámoslo así, o mi plataforma de MATLAB. MATLAB, como yo les decía, puedo generarlo a nivel de escritorio, es decir, en mi máquina puedo instalar y puedo generar la estructura. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Command Windows. Entonces, en Command Windows básicamente voy a poder escribir los comandos que yo desee ejecutar. Aquí les doy, por ejemplo, un ejemplo. Digo, quiero crear un vector con 4 columnas y 4 filas. Entonces está estructurado. También tenemos la parte de directorio, es decir, crear qué archivo se contiene, y la parte de histórico, básicamente cuáles son los comandos que se van realizando y pueda ver y posteriormente ver qué se está ejecutando. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos que nosotros vamos a tener? Nosotros vamos a poder tener, mediante cualquier otro lenguaje de programación, constantes, variables, operaciones, expresiones y funciones. Es decir, yo voy a poder aquí manejar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, exponenciaciones y sucesivamente. Aquí vamos a manejar números enteros, números reales y números complejos. Al momento de decir enteros, pueden ser tantos positivos como negativos. Y al momento de decir números reales, vamos a manejar lo que son decimales. Para manejar los decimales vamos a utilizar el punto en vez de la coma, solo vamos a utilizar los puntos. Aquí el máximo de cifras van a ser de 16, es decir, solo 16 cifras vamos a poder utilizar. Posterior a eso, obviamente hay los números complejos en los cuales yo voy a utilizar aquí, por ejemplo, letras con números para hacer ecuaciones, para hacer potenciaciones, estructuras ya más, digamos, con mayor complejidad para poderlo utilizar. Ahora, dentro de las operaciones que se van a ejecutar, como ustedes lo saben, bajo la estructura aritmética, ¿qué se ejecuta? En primer lugar, lo que tiene a mayor escala, las exponenciaciones, las divisiones posteriores, las multiplicaciones y al final las sumas y restas. De igual manera, en MATLAB va a tener esa estructura de poder desarrollar. Si yo le hago un cálculo, le pongo una sentencia, una ecuación que sume, reste, multiplique, divida y haga una potenciación, se va a hacer en esa secuencia. Primero, potenciación, división, multiplicación, división, resta y suma. ¿Ya? Ahora, básicamente yo le tengo que decir, ustedes ven estos puntos, o estas flechas, digámoslo así, y en estas flechas yo les voy a dar los comandos que yo deseo generar. Entonces, ¿qué debo generar? Por ejemplo, yo quiero estructurar o definir una variable. Entonces digo, la variable A tiene un valor de 10, de 9, de 7 y tiene ciertas estructuras. Ahora, ¿qué es una variable? Básicamente, esta variable yo lo puedo identificar para que ocupe un espacio de memoria y pueden ser identificados por letras, o sea mayúsculas o sea minúsculas. Obviamente, MATLAB diferencia, no es lo mismo la A mayúscula que la A minúscula. En la programación, básicamente, sí los identifican las mayúsculas y las minúsculas de diferente manera. Entonces, no es lo mismo A mayúscula que A minúscula. Eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento que ustedes generen, porque si yo defino la variable A mayúscula es igual a 10 y quiero luego sumar una A minúscula, ¿qué le va a decir? No existe esa variable de A minúscula porque no está declarada previamente. Entonces, yo tengo que primero declarar una variable para poderla utilizar. Si no la declaro, pues no va a funcionar de una manera correcta el proceso. Ahora sí,
Básicamente nosotros también tenemos diferentes formatos en los procesos de las variables. Tenemos formatos para tener diferentes cifras o elegir de diferentes cifras la parte de visualización de las variables. Puedo generar una variable larga, corta, enfocado a las 14 cifras, 5 cifras o en la parte de notaciones. ¿Qué es importante ustedes que van a tomar en cuenta? Básicamente, MATLAB me va a permitir generar cálculos mediante vectores y matrices para posteriormente, mediante ese cálculo, ustedes poder generar gráficos estadísticos, por ejemplo. Entonces yo digo, quiero sumar y restar diferentes valores de los vectores para posteriormente me dé una cifra de cuáles son las notas más altas y cuáles son las notas más bajas. Les pongo un ejemplo. Entonces, ustedes básicamente van a ir definiendo ciertas estructuras para posteriormente generar diferentes gráficos que les van a permitir representar esa función o ese proceso que lo vayan a realizar. Dentro de las funciones nosotros también vamos a poder tener ciertas estructuras. Entonces yo le voy a decir, este comando específico me va a permitir generar tal proceso. Les doy cómo deseo o cómo genero que una variable sea elevado o cuadrado digamos, al cubo o sea elevado a un valor. Entonces yo les digo, básicamente mediante un comando le digo, haga el exponente de tal valor o sáqueme la raíz cuadrada de tal valor. Entonces yo puedo decirle SQRT y dígame de 9, es decir, sáqueme la raíz cuadrada de 9. Deseo sacar funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno, el coseno, tangente, el cotangente y todos esos procesos que nosotros manejamos en el momento de trigonometría. Yo puedo utilizar comandos específicos que me permitan generar y estructurar los procesos. También tenemos las funciones hiperbólicas. Estas funciones hiperbólicas básicamente, ¿qué me van a permitir? Permitir generar ecuaciones, formatos y tener una estructura para poder, digamos, por ejemplo, graficar la parábola. Entonces, ustedes hacen los cálculos mediante estas funciones que me van a permitir generar la parábola, les pongo un ejemplo, con la línea lineal. Entonces, ustedes les van a permitir generar esos procesos. Obviamente estos son procesos aritméticos o procesos numéricos que me van a permitir ir generando los procesos. Pero ¿para qué yo voy a utilizar en la parte de redes? Ustedes han visto a nivel general que dependiendo del problema, ustedes deben de buscar una solución. Entonces yo les digo, deseo generar lo más básico, ¿no? El promedio de 5 notas. ¿Cómo puedo hacer el promedio de 5 notas? Mediante un logaritmo, mediante una programación, pero a la final ustedes van a tener un proceso y que mediante ese proceso van a tener un resultado. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes van a entrar, voy a salir de la plataforma y voy a entrar a mi navegador. Ustedes van a buscar aquí la plataforma que se conoce como MATLAB. Para poder trabajar o en línea o de manera de escritorio. Ustedes van a ir en este momento a su computadora o a su celular y digiten la siguiente URL, matlab.matchwords.com. Esta página que ustedes van a ingresar, primero les van a pedir inicie sesión. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá me dice que yo tengo mi cuenta inicializada con mi cuenta de Gmail o con mi cuenta de Hotmail o con mi cuenta de que yo desea ingresar. Y les va a aparecer estas dos opciones, abrir MATLAB online o instalar MATLAB. Cuando yo le dé instalar MATLAB, me va a permitir descargarme, ¿sí?, un archivo en el cual sea para Windows o sea para Mac o Linux, dependiendo de qué sistema operativo ustedes tengan en su computadora. En mi caso ya le reconoce que es Windows, pongo descargar y obviamente ya se va a permitir descargar el archivo, ¿no? De ahí simplemente tengo que ir siguiente, siguiente e instalar. Como es un poco pesado al momento de también estructurar, yo puedo generar la opción que dice abrir MATLAB online. Es decir, mediante la página de navegador voy a poder utilizar.
Entonces voy a dar clic aquí en MATLAB Online y se va a cargar ya mi entorno de trabajo en línea. Hasta ahí, por favor, chicos, que me ayuden accediendo a la plataforma de MATLAB para poder empezar a hacer la programación o la estructura que yo desee realizar. Inge, ¿Preguntas? Díganme. sí, Inge. Un poquito más despacio que no le entendí bien para ingresar a esa plataforma, para instalar ese programa, por favor. Sí, nuevamente no se preocupen, yo les repito. Vamos a poner en el navegador matlab.microsoft.com y le dan enter, ¿no? Con todo el enlace les voy a compartir en el chat de aquí del grupo para que puedan copiarse. Voy a regresar. Ya estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí, chicos. No sé si me confirman. Considerando que pusimos MATLAB y ahí les aparecía la del inicio de sesión. Inge, una consulta, una Dígame, petición más que todo. Más que dígame. todo, de pronto, no sé, en este horario, Inge, todavía, a esta hora todavía algunas personas, algunos compañeros, me incluyo, seguimos todavía laborando y las demás clases también se tomen en consideración un poquito que hasta llegar a la casa y todo eso, poder eh, aplazar un poquito el tiempo para poder realizar esa práctica porque no se tiene a la mano la computadora todavía, por favor. Ya. A ver, hagamos lo siguiente, ¿ya? No hay ningún problema. Como ya se va a acabar el tiempo, solo les voy a explicar a nivel estructural. Y después, como ya van a ingresar al mismo enlace, para ahí sí empezaría la práctica. Sí, no hay ningún problema. Estarán, para que me confirmen, chicos, sería empezar las prácticas a las 7 por cualquier cosa, cualquier situación. Una hora de teoría y la otra hora vamos a hacer práctico. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me confirmo. Si hasta las 7 estaríamos ya todos. Sí, Inge. Mejor así, Inge, por favor. Ya, no hay Sí, ningún Inge, buenas problema. noches. Ya, no hay ningún problema. Ahorita les voy a explicar la parte de teoría, ¿no? No lo realicen todavía por el momento y a las 7 arrancamos hasta que tengan sus computadoras, hasta que tengan el acceso, arrancamos con la parte práctica. No hay ningún inconveniente, ¿no? Pues continuemos con la parte teórica, ¿no? Para que podamos ir avanzando en la parte teórica, la primera hora y la siguiente hora lo hacemos práctico. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues para que me lo vayan realizando, me lo vayan preguntando, no hay ningún problema, ¿no? Hay que considerar que cada clase, en lo posible, vamos a hacer alguna práctica y al final digamos, de la semana tendremos alguna actividad, alguna tarea, alguna lección que se les activará en la plataforma. Entonces, pero yo les he de ir comunicando, ¿no? Saben que hoy se va a activar tal proceso, saben que hoy vamos a hacer la tarea, el taller 1. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Eso nada más, chicos. Entonces, continuemos, por favor, en la parte teórica. Como yo les decía, ahora vamos a estructurar y vamos a detallar qué hace cada función. Por ejemplo, SQRT, y dentro del paréntesis tengo que poner el valor. ¿Qué valor quiero? Sacar la raíz cuadrada. Entonces yo le digo, ¿saben qué? Deseo sacar la raíz cuadrada de 9. Entonces yo le pongo el comando SQRT, entre paréntesis, el valor 9, y me va a dar la raíz cuadrada de 9. También tenemos el módulo de X, básicamente con el comando ABS. Queremos manejar lo que es el conjugado de un complejo. Utilizo la palabra clave que es CONG y dentro del paréntesis siempre va a ir el valor. ¿Qué valor yo deseo calcular? ¿Qué valor yo deseo cambiar? Con esa finalidad ustedes van a ir realizando el proceso. Por ejemplo, ahora quiero calcular el exponencial. No sé si han visto por ejemplo, 10 elevado a la octava, digámoslo así. Entonces yo le digo, quiero que me calcule, ¿sí? El elevado al
la octava. Recursivamente, como yo les decía, podemos sacar el seno, el coseno. Por ejemplo, el seno utilizo la palabra clave sin, S-I-N, y dentro del paréntesis colocaría el valor que yo desee realizar, ¿no? Coseno, por ejemplo, en este caso, lo podría ir realizando la acción. Entonces, el logaritmo o los procesos trigonométricos van a tener sus claves. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo palabras de ayuda. Por ejemplo, yo quiero saber qué comando yo adicionales tengo. Entonces pongo la palabra help y me va a decir todos los comandos que yo pudiera contemplar o podría generar. Entonces, básicamente, ustedes pueden ir a ir generando, ¿no? Ahora sí. ¿Qué otros componentes? Por ejemplo, vamos a manejar ficheros. ¿Qué entendemos como ficheros, chicos? ¿Qué entienden como vectores y qué entendemos como matrices? Les voy a hacer así preguntas generales. Es para que podamos actuar. Doménica, ¿qué entiende usted como fichero? Doménica, ¿está por ahí? Eh, es una lista donde podemos tener alguna actividad, anotar alguna actividad, ¿puede ser? Sí, básicamente el fichero es como un espacio de almacenamiento en el cual le voy a decir, ¿sabe qué? Este espacio, este documento, como lo queramos entender, voy a almacenar unos valores y se van a quedar registrados en ese valor. ¿Qué diferencia habría entre un vector y un fichero? El vector obviamente también es un espacio de almacenamiento, pero el vector tiene una dimensión, como por ejemplo, yo le digo, tiene la dimensión de 2 filas y 2 columnas. Y el fichero, en cambio, puede ser más amplio, puede cubrir más espacio de memoria para poder almacenar esa información. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir el vector, el fichero, la matriz va a generar un espacio específico, mientras que el fichero yo le voy a poder almacenar a mayor escala la información. Entonces, es básicamente lo que me va a permitir ir estructurando el proceso de generar. Por ejemplo, yo tengo aquí diferentes ejercicios que yo quiero realizar el cálculo. Por ejemplo, quiero calcular un valor más otro valor y eso sumado dividirle para un exponencial menos otro valor. Si se dan cuenta, todas estas fórmulas que se encuentran aquí, yo les tendría que asignar mediante variables. Entonces, yo le digo a la variable A, ¿qué le asigno? 42.176.800. Le pongo un valor, ¿no? Entonces, más a una variable B. La variable B, ¿qué va a ser? 234. Y así voy a ir asignando valores para que me permita ir generando procesos. Básicamente, MATLAB, aparte de generar gráficos, es como una plataforma que también, o un entorno que me permita programar. No sé si han utilizado el entorno de NetBeans o han utilizado el entorno de Borland C, que básicamente me va a permitir ir generando la parte de programación. No sé ahí, chicos, para que me puedan comentar un poquito en la parte de programación, ¿en qué lenguajes han programado y en qué entornos de desarrollo han programado? Vamos, Jonathan. En lenguaje C y Ya, un poco de Java y lo que es más en Arduino. ya. Entonces, han manejado lo que sé. ¿En qué entorno de desarrollo de C han manejado? Lo que es práctica en C++. Ya. Ya. Es algo similar aquí. ¿Cómo definían una variable, José? Está José. Dígame qué. No, ¿Cómo definían una variable? En C, por ejemplo. o sea, ¿cómo se definía como val? Ya, val, la variable es igual a un valor, ¿no es cierto? O Exacto. directamente val, el nombre de la variable, punto y coma, y ya lo definía, ¿no? Es algo similar en MATLAB. La única diferencia es que yo no le voy a decir val, sino directamente. A
es igual a tal valor, B es igual a tal valor. Y de ahí poder generar todos los procesos que yo requiera o yo considere necesario. Entonces, esa es la gran diferencia que vamos a tener en MATLAB. No necesito comandos específicos para poder declarar variables, pero sí para los otros comandos que yo requiera. Ahora vamos con los vectores. Muchas gracias, Jonathan. Vamos con lo que son vectores y matrices. Vectores. Básicamente los vectores se van a poder definir, ¿sí? De manera horizontal o vertical, dependiendo de cómo lo quiera estructurar. Pero para poder declararlos, yo los voy a separar por espacios en blanco o por comas. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo que está aquí es B es igual a 2, espacio 3, espacio 4. Si se me cierra, ya les envío nuevamente el enlace, ¿ya? Y vectores por columnas, yo les separo en cambio por puntos y comas. Entonces digo, W es igual a 2, punto y coma 3, punto y coma 4, punto y coma, los valores. Y para obtener la dimensión del vector, utilizo la palabra clave len. Y dentro de los paréntesis pongo la W o dependiendo qué nombre de variable le asigné a mi vector. Aquí dentro de los vectores básicamente me van a permitir generar diferentes valores y puedo ir incrementando ciertos componentes. Entonces le digo al vector C o al vector B le quiero agregar o le quiero decir agrégueme lo que tiene el vector H más el vector A. Entonces